Muy buen día, hermanos. Que Dios Todopoderoso libre a cada uno de ustedes, de todos nosotros, de este mal del coronavirus y de cualquier otro mal que a nuestra vida quisiera acercarse. Los invito a compartir este video, a darle like y a suscribirse al canal. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados bajo mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los herederos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Jesús le dijo al oficial romano: vuelve a tu casa y que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento quedó curado el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama, con fiebre. Entonces la tomó de la mano y la fiebre desapareció. Ella se levantó y se puso a servirles. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los demonios con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Él hizo suya nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el relato del Santo Evangelio, Cristo, el Señor, se dispone a hacer un milagro. Pero no un milagro cualquiera, es un milagro hecho a un extranjero, a un pagano, a un romano. Entra Jesús en la ciudad de Cafarnaúm y es cuando se le acerca un oficial romano y le dice: Señor, tengo en casa un criado que está en cama, paralítico, sufre mucho. Vemos, hermanos, que este hombre, para empezar, pide por otro, no pide para sí mismo. Y esta es una lección inmediata también para nosotros, a que revisemos si en nuestras oraciones solamente estamos acostumbrados a pedir por nosotros mismos, o si en nuestra mente y en nuestras peticiones hacia Dios tenemos muy presente a otras personas o a otra persona. Esto es importantísimo, ser intercesores, ser mediadores
ante Dios por los hermanos. Porque todos conocemos a enfermos, todos sabemos o tenemos noticia de alguien que está enfermo. Y no necesariamente enfermo físicamente, tal vez su enfermedad sea del alma, sea espiritual, sea psicológica. Tenemos, hermanos, que aprender a pedir por otros. Y entonces el Señor le contesta automáticamente. Vean cómo es el corazón de nuestro Señor Jesucristo, lleno de compasión. El Señor tiene disposición. El Señor es amable en su trato. Es una lección también para todos los que tenemos que atender personas en la oficina parroquial, en la oficina de gobierno, en la casa, en donde sea. ¿Qué actitud, qué rostro ponemos? ¿Qué disposición tenemos para atender a los demás? Le dice el Señor, pues voy a curarlo. Pero ahora afloran también los sentimientos y la actitud de este oficial romano. Era un pagano, era un extranjero. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado que está allá quedará sano. ¿Cómo ven, hermanos? Cuánta fe, cuánta humildad, cuánta educación en este pagano, en este oficial romano. Era un hombre importante. Cristo era un judío. Sin embargo, este soldado no se manifiesta de manera prepotente, de manera altanera. Sé que curas, ven, te lo ordeno, ven a curar a mi criado. Pudo haber dicho una persona altanera y prepotente. Y no. Y precisamente esta actitud es la que a Dios le agrada. Cristo, de hecho, voltea a ver a la gente y le dice, fíjense que ningún israelita como ustedes, en aquellos que deberían tener mucha fe, no la he encontrado como en este pagano. Vean, escuchen sus palabras. Señor, yo tengo soldados a mis órdenes. Y cuando yo le digo a uno, ven, viene, a otro, ve y va donde lo mando. En casa tengo criados, si le digo a un criado, hace esto, lo hace. Por eso tú, Señor, que todo lo puedes, basta con que lo digas y allá mi criado quedará sano. ¿Ya vieron? ¿Con qué actitud hay que pedir las cosas ante Dios? Yo les aseguro que muchos van a venir de oriente y de occidente y se van a sentar en el reino de los cielos. Cristo entonces, hermanos, con este milagro y con estas palabras, indica claramente que para entrar en el reino de los cielos no es absolutamente necesario pertenecer al pueblo de Israel. Basta con tener fe en Él, basta con seguir sus indicaciones. Entonces hay que tener, hermanos, la certeza, la seguridad de que por nuestros méritos y por nuestra fe podemos entrar claramente en el reino de Dios, aunque no pertenezcamos al glorioso pueblo de Israel. Vuelve a tu casa, le dice el Señor, que se cumpla lo que has creído. Y más al ratito, cuando llegan a la casa de Simón Pedro, Cristo se encuentra con que la suegra de Simón, San Pedro, está enferma. San Marcos nos señala, hoy escuchamos el Evangelio de San Mateo, pero San Marcos nos dice que era un día sábado. El Señor toma de la mano a la suegra de Simón y la fiebre desapareció inmediatamente. Cristo obra milagros también en el ámbito doméstico. Cristo no solamente obraba y obra milagros con multitudes, ante multitudes. El Señor también responde, el Señor también siente compasión, ternura
y obra milagros de manera privada. Tengamos confianza también en ello. Y finalmente, dice San Mateo, llegada la tarde le trajeron a muchos endemoniados y a muchos enfermos. ¿Por qué llegada la tarde? El dato de San Marcos, que es otro evangelista, nos dice que era sábado, cuando se realizó el milagro de la curación de la suegra de Pedro y cuando al atardecer le llevaron una infinidad de endemoniados y de enfermos. Pues la razón, hermanos, es que para los judíos a partir de las 6 de la tarde inicia un nuevo día. La tarde de aquel sábado era ya el inicio del domingo y por lo tanto los judíos, temerosos de los escribas y fariseos que estaban por allí vigilando todo, pues podían llevar a sus enfermos porque ya era domingo y ya no era sábado, a partir de las 6 de la tarde. Y Cristo, hermanos, nuevamente actúa benévolamente, liberó del demonio a muchos, liberó de la enfermedad a muchos otros. Qué bueno, hermanos, que Cristo tenga esa actitud. Con aquella gente la tuvo. Hay que creer confiadamente que la seguirá teniendo con nosotros y con todos aquellos por quienes nosotros le pidamos. Que así sea. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre.